Vamos a culminar entonces esta primera semana con la última sesión. En esta sesión vamos a discutir acerca de lo que hacemos en la Universidad Católica en el campo del análisis de falla. Nosotros, los profesores del curso y así como otros analistas, trabajamos en el laboratorio de materiales, haciendo proyectos de análisis de falla con diversas empresas. Esto lo venimos trabajando ya por más de 30 años en el laboratorio. Entonces hay mucha experiencia acumulada y la idea, como había comentado en la semana de inducción, es poder transmitírsela a ustedes. No vamos a entrar a discutir propiamente los casos, porque eso es parte justamente de lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso, pero sí vamos a aprovechar estas diapositivas para comentar un poco acerca de los temas que vamos a ir desarrollando en el curso. Uno de los sectores que atendemos es el sector aeronáutico. Aquí pueden ver un tren de aterrizaje y justamente el componente ya en nuestro laboratorio. Lo que ocurrió en este caso fue que una de las ruedas salió expulsada. Afortunadamente el piloto tuvo la experticia para poder aterrizar el avión con solo una rueda. Pueden ustedes imaginarse lo que hubiera ocurrido si es que se hubieran desprendido las dos ruedas, ¿no? Hemos visto en las sesiones anteriores casos de accidentes con aeronaves. Y también podemos aquí evidenciar algo de lo que habíamos venido conversando ya en las sesiones anteriores, la presentación de evidencia. Pueden ver ustedes ahí imágenes correspondientes a un ensayo de partículas magnéticas, una metalografía, en donde se ven unas segundas fases en la microestructura del material. Esto es parte de la labor de un analista de falla, hacer estos ensayos, utilizar herramientas analíticas para presentar evidencia sólida con la cual se pueda sustentar el caso. Otro sector con el que trabajamos mucho es el sector ambiental. Hemos tenido varios casos de tuberías, mangueras, que se han roto, se han fracturado y han generado, por ejemplo, derrames de petróleo, como en este caso. Aquí en particular podemos ver que también se hace uso de una herramienta adicional que es la microscopía electrónica de barrido, cuyas imágenes se están mostrando en la parte inferior derecha. Esta es una herramienta muy potente para el análisis de superficies a una magnificación mucho mayor de la que uno puede tener con un microscopio óptico. Y no solo es que se pueden visualizar en mayor detalle ciertos aspectos de la superficie de fractura, sino que además se puede hacer un análisis químico también de lo que encontremos en esa superficie. Justamente el análisis de la superficie de fractura es un tema que vamos a ver a partir de la tercera sesión, es las clases de fractografía. Allí vamos a poder identificar marcas típicas que se generan en la superficie de fractura de componentes y que nos dan mucha información acerca de las causas de falla. Este caso también estuvo asistido por un tema de corrosión microbiológica que se generó justamente en el serpentín de acero inoxidable que pueden ver ustedes ahí que envuelve la manguera, evidentemente por el ambiente marino en el cual estuvo operando. Otro sector con el que trabajamos recurrentemente es el sector de maquinaria pesada. En este caso particular estamos viendo un eslabón que corresponde a la grúa de una excavadora. Pueden ver ustedes ahí también las imágenes correspondientes a la microestructura del material, las zonas en las cuales se tomó dureza, fotografías que muestran la superficie de fractura, una probeta de ensayo de impacto Sharp, resultados de ensayos, resultados de técnicas analíticas, que lo que hacen es generar evidencia para poder sustentar el caso. Vamos a trabajar en particular con varios ejemplos asociados al sector de maquinaria pesada, excavadoras, tractores, entre otros. El sector de la construcción también requiere de mucho análisis de falla, bastantes componentes se fracturan y se rompen. En particular, lo que estamos viendo aquí corresponde a la falla de un cable, podemos ver allí la zona de fractura y además podemos ver en imágenes a mayor magnificación el efecto de la corrosión sobre este cable. De la misma manera que en situaciones anteriores, se recurrió a microscopía electrónica de barrido para poder ver en mayor detalle la corrosión en cada uno de los alambres que constituyen estos cables y se hicieron además ensayos de tracción, los cuales se presentan en las curvas que se muestran ahí de distinto color. Un sector relacionado no solo con la construcción, por ejemplo, sino en general con varios sectores industriales es el de los gases y soldadura. La soldadura, como ustedes saben, es una tecnología que se utiliza pues, en diversas industrias y que hace uso a su vez de gases. El caso que estamos viendo aquí corresponde a la explosión de un cilindro de acetileno por un mecanismo de detonación. Pueden ver ustedes ahí las imágenes que sirven como evidencia para sustentar el caso de fractografía, ciertos patrones que se reconocen en la superficie de fractura y que nos permiten determinar el mecanismo, la causa y posteriormente emitir recomendaciones para que la falla no se vuelva a producir. El sector de energía también es atendido por nuestro laboratorio. Este caso corresponde al álabe de una turbina de gas de una pequeña planta termoeléctrica. Aquí podemos ver las imágenes que corresponden a la fractografía, que evidencian un mecanismo de fatiga, pero además es interesante también ver cómo la metalografía evidencia la precipitación de unas fases secundarias en los límites de grano.
Y esto tiene que ver también con un aspecto que mencionamos en la sesión anterior. Cuando uno realiza un análisis de falla, tiene que estar basado en principios y fundamentos de la ingeniería. En este caso en particular hay que revisar los temas de transformaciones de fase, precipitación de fases secundarias, ver qué condiciones de temperatura y de tiempo pueden generar las condiciones de difusión para que se genere justo esta precipitación. Además podemos ver ahí los resultados de una simulación para determinar exactamente cuál es el punto de mayor deformación y que justamente, como pueden ver ahí, calza con el punto en el cual se ha generado la fractura. Un sector que recurre continuamente al laboratorio de materiales es el sector minería. En el laboratorio se trabaja prácticamente con todas las mineras del Perú. Lo que estamos viendo aquí es la fractura de la viga principal de una zaranda vibratoria. Pueden ver ustedes allí cómo hay una fisura que corre a lo largo del cordón de soldadura. Y esto tiene que ver también con un tema que vamos a tocar, mecanismos de falla. Y en particular vamos a tener un capítulo dedicado a las fallas que ocurren por soldadura, en donde vamos a ver en detalle este y otros ejemplos. Aquí se genera pues un concentrador de tensiones que da como lugar la nucleación de una fisura que crece por un mecanismo de fatiga y termina propagándose hasta generar la rotura del componente. Pueden ver también ahí el trabajo que se hizo de simulación para establecer la zona de mayor deformación y por ende la zona más propensa para que empiece ahí la fractura. Otro sector con el que se trabaja es el sector de alimentos, en particular lo que se refiere a empaques del tipo polimérico, empaques del tipo metálico como el que vemos acá. En la parte superior izquierda podemos ver unos envases luego del proceso de fabricación sin ningún tipo de problema, mientras que en la parte inferior izquierda podemos ver un problema de corrosión justamente en la costura de soldadura de cierre de este envase. Las imágenes que vemos ahí del análisis que está realizado corresponden a un problema de picaduras, unos envases de conserva de pescado. Se puede apreciar una macrofotografía en la cual se observa una picadura y en la foto inmediatamente adyacente podemos ver la microestructura del material en sección transversal. En la parte inferior podemos ver imágenes de microscopía electrónica cuyo análisis justamente nos permitió determinar la causa de falla de este componente. El sector alimentos es un sector ya establecido, las tecnologías que se usan son muy conocidas, sin embargo se siguen presentando bastantes problemas. Pero también trabajamos nosotros con sectores que utilizan tecnologías nuevas. Por ejemplo, este es un trabajo que hemos realizado de fractografía para una compañía de vidrios que fabrica justamente los parabrisas para automóviles autónomos de última generación. Y en particular, la fractografía nos permite pues determinar aspectos como los puntos o el punto de origen de la fisura, el sentido de propagación, analizar mecanismos y por supuesto determinar con esto la causa de fractura del componente. Nuevamente, fractografía es un tema que vamos a ver en detalle y que es una etapa obligatoria en los análisis de falla. Ya vamos a ver después cuáles son las etapas, cuál es la secuencia que utilizamos nosotros para realizar un análisis en el laboratorio. Bien, ¿en dónde se hacen todos los ensayos que dan lugar justamente a este tipo de resultados, este tipo de imágenes, curvas, de esfuerzos, resultados de composición química? Esto se hace en el laboratorio de materiales. Ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en este laboratorio en las sesiones correspondientes a los cursos de Ingeniería de Materiales 1 y 2. Ya conocen el tipo de equipamiento con el que se cuenta, máquinas para realizar todo tipo de ensayos mecánicos, tracción, dureza, compresión, impacto, flexión, microscopios ópticos y estereoscopios que nos permiten visualizar las superficies de fractura y también, por supuesto, las microestructuras para poder determinar presencia de fallas indeseables, para poder estudiar la microestructura de los materiales. Pero contamos además también con el apoyo del Centro de Caracterización de Materiales, en donde se tienen equipos como un microscopio electrónico de barrido, difractómetro de rayos X o espectrómetro Raman, que contribuyen en la caracterización avanzada de materiales y que también son rutinariamente empleados en los servicios de análisis de falla. Bien, vamos a terminar esta sesión resumiendo lo que hemos visto en toda la semana. Hemos visto una serie de casos que nos han permitido pues, reconocer la importancia que tiene el hacer una investigación, un análisis cuando ocurre una falla. Hemos presentado la definición de falla como la incapacidad que tiene un sistema, un componente, un equipo para funcionar apropiadamente y que no necesariamente involucra la fractura, la rotura, la pérdida del componente. Hemos aprendido también que las fallas tienen consecuencias, siendo la peor de ellas las muertes, los heridos de gravedad. También existen pérdidas económicas, además pues problemas ambientales, problemas sociales, temas legales. Y también hemos conversado acerca de lo que es un análisis de falla. Es una investigación que se realiza, que tiene que estar basada en evidencia, un análisis basado en evidencia, que hace uso además de principios de la ingeniería. En algunos casos se puede convertir en una actividad multidisciplinaria que requiere mucha ética e integridad por parte del analista, cuya finalidad es conocer la causa de falla del componente, pero además
emitir recomendaciones para evitar que la falla vuelva a ocurrir. Bien, con esto entonces culminamos nuestra primera semana y damos paso entonces a la actividad calificada número 1. Ustedes en el entorno Paideia van a encontrar ahí un foro en el cual se les está planteando lo siguiente: que revisen las diversas noticias presentadas en los diarios locales. Yo estoy poniendo 3 ejemplos aquí en códigos QR que corresponden a 3 diarios que presentaron la noticia de la deflagración de gas ocurrida en Villa El Salvador, y lo que les pedimos es que respondan a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué medidas propondrían para evitar que fallas como las que ocurrieron en Villa El Salvador vuelvan a ocurrir? Y aquí tienen total libertad de atacar el problema por diversos aspectos, desde por ejemplo medidas que se pueden tomar en el camión, medidas que se pueden tomar con propiamente las vías, por ejemplo generar, ¿no?, un sistema de rutas que permita que estos camiones transiten a determinadas horas del día por calles que no estén necesariamente congestionadas, ese tipo de situaciones, ese tipo de medidas. Recuerden, esta es una actividad calificada y su respuesta tienen que ponerla en el foro de Paideia. Bien, entonces con esto culminamos nuestra primera semana y nos vamos alistando ya para la segunda.